Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por un sábado más de gozo, de alegría, de bendición, el poder estar aquí reunidos para compartir la palabra de Dios. Me siento muy gozoso y bien alegre por la presencia de cada uno de ustedes, también por la presencia de los hermanos que a través de las redes sociales constantemente cada sábado nos están siguiendo para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Es una gran bendición cuando cada sábado nosotros abrimos la palabra de Dios para que no sea el pastor el que explique la palabra de Dios, sino sea Dios el que nos habla a nosotros. Estamos viviendo un tiempo donde es Dios el que tiene que hablar, donde es Dios el que tiene que guiar a su pueblo, porque abundan muchísimos engaños por doquiera. Y a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, Satanás, que es el padre de toda mentira, va a redoblar sus esfuerzos, de tal manera que la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 24 dice que si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Entonces, ¿cuán nosotros debemos de ser dependientes del Espíritu de Dios para que nos guíe en la palabra de Dios? ¿Y cuánto discernimiento no le debemos de pedir a Dios para que nos ayude a poder discernir entre la verdad y el error? Para poder discernir entre la voluntad de Dios y aquello que no es la voluntad de Dios, que es la voluntad de Satanás, pero que viene disfrazada como creyendo que es la voluntad de Dios. Estamos viviendo en tiempos decisivos donde el pueblo de Dios tiene que hacer decisiones. Muchas de estas decisiones son decisiones que a veces cuesta hasta lágrimas hacer estas decisiones. Pero si nosotros realmente amamos a Cristo, haremos cualquier sacrificio por Cristo. Amén. Cueste lo que cueste. En esta mañana ya de mediodía vamos a presentar la segunda parte del tema que habíamos presentado el sábado pasado. Un Salvador os ha nacido, pero esta segunda parte tiene el subtítulo Un falso Mesías. Y a medida que nosotros nos adentremos en el estudio de la palabra de Dios, vamos a ver el por qué hay un falso Mesías. Y es por eso que vamos a ver esta segunda parte y vamos a ver cosas muy interesantes. Antes le pido a los hermanos, antes de poder comenzar a estudiar la palabra de Dios, es menester pedir la bendición y la iluminación del Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio y nos ayude no solamente a comprender, sino también a aceptar la verdad, para que así podamos desarraigar de nuestras vidas aquellas costumbres o aquellas cosas que Dios quiere quitar si nosotros queremos ser parte de los 144,000. Yo me voy a arrodillar. Si hay algún hermano que desea hacerlo conmigo, siéntase libre. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos estamos aquí reunidos porque queremos, Padre, que el Espíritu Santo nos guíe en tu palabra ahora que vamos a estudiarla. Vamos a tratar un tema bien complejo, un tema bien difícil, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a escuchar tu voz. Los hermanos no quieren escuchar la voz del pastor Danley Rodríguez. Los hermanos, tu pueblo, quiere escuchar la voz del gran pastor, de los pastores, que se llama Jesucristo, Señor. Amén. Por eso pedimos, Padre querido, que tú nos ayude a poner atención a lo que tú quieres decirnos, Padre Santo. En estos momentos me pongo en tus manos como instrumento tuyo escogido para que tú me uses en la exposición de tu palabra. Y permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y quite de mí la culpa, y que tú me cubras con el manto de la justicia de Cristo Jesús para presentar tu verdad tal cual es en Jesús. Permite que tu Espíritu Santo se mueva aquí con poder, trayendo bendición, trayendo sanidad, trayendo gozo sobre este lugar, pero también lleve sanidad, restauración,
Gozo a todos aquellos hermanos que a través de las redes sociales en estos momentos están conectados para escuchar tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, ya que te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por todos los siglos sin fin. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, y también la hemos leído, a aquellos que hemos estudiado, que leemos la palabra de Dios, vemos que Dios ha creado lo verdadero, lo genuino. Pero Dios tiene un archienemigo que de lo verdadero y de lo genuino que ha hecho Dios, ha copiado y ha hecho una falsedad, haciéndolo parecer como genuino. Todo lo que Dios hace, Satanás siempre viene más atrás y crea lo falso para confundir, porque el propósito de Satanás es que a las personas no le llegue la luz de la verdad, a aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Pero para nosotros, aun que conocemos a Cristo Jesús, su misión es que a nosotros no se nos alumbre con la luz de la verdad, sino que nosotros permanezcamos en la falsedad, en la mentira, aún siendo creyentes de nuestro Padre Celestial. El propósito de Satanás es confundir. El propósito de Satanás es crear mentira y elabora sus mentiras de una manera tan, pudiéramos decir, tan sofisticadas y tan maravillosas que hasta el mundo cristiano, los profesos hijos de Dios, van tras esa mentira. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos de que Dios creó a la primera pareja. ¿Y cómo los creó? ¿Cuál fue el diseño? ¿Cuál es el diseño original de Dios? Varón y mujer. ¿Qué hizo Satanás? No, varón y mujer no. Ahora es hombre con hombre y mujer con mujer. Aún hombres o hombres con animales. Mujeres que se han casado con animales. Hace poco me espantó una noticia grandemente que escuché esta semana. Un hombre en el Brasil que se casó con él mismo. Y yo vi las fotos, la madre ahí presente, sus amistades y él mismo casándose con él mismo. Porque él dice que de esa manera no tiene que rendirle cuenta a nadie, no tiene que compartir su dinero con nadie, sino que él, su dinero es con él mismo. Aún ha habido casamientos hasta de 3 mujeres, formando un trío. La palabra de Dios, en el principio, Dios creó el sábado como día de reposo. ¿Qué hizo Satanás? Satanás ha creado un falso día de reposo, que es el domingo. La palabra de Dios nos dice que hay verdaderos profetas, pero también nos dice que hay falsos profetas. La palabra de Dios nos dice que hay verdaderos maestros, pero también hay falsos maestros. La palabra de Dios nos dice que hay ángeles verdaderos, ángeles de luz, que le sirven a Dios, pero la palabra de Dios dice que Satanás se viste como ángel de luz también para engañar. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis encontramos en el capítulo 12 a una iglesia simbolizada por una virgen pura. Pero en el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos a una mujer que es una ramera. Es una iglesia, pero es una ramera. Es falsa esta iglesia. En el libro de Apocalipsis está el mensaje de los 3 ángeles, pero también nos dice que de la boca del dragón, de la bestia que sube del mar y del falso profeta salen 3 espíritus inmundos a manera de rana que recorren la tierra para engañar a los moradores de la tierra. O sea,
tres mensajes de tres ángeles, tres mensajes de tres espíritus inmundos a manera de rana. La palabra de Dios me habla de una deidad compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Pero cuando vamos a Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, ahí vemos una una copia de la verdadera Trinidad del cielo. El dragón, la bestia que sale del agua y la bestia que sale de la tierra, que se denomina el falso profeta. O sea, todo lo genuino que Dios ha creado, Satanás ha hecho su contraparte. Es más, nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos el relato del diluvio. En el capítulo 6 de Génesis, el relato del diluvio. Sin embargo, hay un relato que ustedes lo pueden buscar en Google, en Google. Ustedes pueden poner en Google el relato de Gilgamesh. En Google, ustedes pongan relato de Gilgamesh. ¿Saben qué cosa es el relato de Gilgamesh? Cuando usted lee el relato de Gilgamesh es la historia del diluvio, pero contada por un pueblo cuyos dioses paganos ellos adoraban. Ahí también, cuando usted lee el relato de Gilgamesh, tiene completamente similitud, parecido un 95% al relato del diluvio, del verdadero diluvio que nos habla la palabra de Dios. Y ahí ustedes pueden leer ese relato, lo que contaban estas naciones paganas de un diluvio que existió, pero no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a las deidades paganas que ellos adoraban. Noten cómo hasta el relato del diluvio que hubo universal en esta tierra, Satanás lo ha falsificado. Pero la palabra de Dios también nos habla de un verdadero Mesías que fue anunciado hace 2000 años por el ángel Gabriel, que fue a ver a María y le anunció el nacimiento de Cristo Jesús, profetizado 600 años más atrás por el profeta Isaías. Cuando vamos al capítulo 7 del libro de Isaías, el versículo 14 dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. 600 años después del profeta Isaías, viene Gabriel y escoge a María para que fuese la madre del Salvador Cristo Jesús, el Mesías que tanto se había prometido desde los tiempos antiguos. Los apóstoles y los grandes hombres de Dios escribieron y profetizaron acerca de la venida del Salvador Cristo Jesús. Pero de la misma manera en que la Biblia nos habla de un Salvador, del verdadero Salvador, Cristo Jesús, también Satanás se las ha ideado y le ha dado a un mundo un falso Salvador. Que el mundo adora. Que hasta inclusive los cristianos adoran. Nosotros no conocemos la fecha exacta en que Cristo nació. ¿La conocemos? No. ¿Y por qué no la conocemos? Porque Dios no la ha revelado. ¿Y por qué no la ha revelado? Porque no es esencial para nuestra salvación que conozcamos la fecha exacta en que Cristo nació. Pero hay muchos teólogos que a través de la palabra de Dios ellos han podido determinar más o menos el mes en que Cristo nació. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios
en Lucas capítulo 1. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Por favor, noten bien esa clase, la clase de Abías. Y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es interesante que las personas, para poder determinar más o menos el mes en que Cristo nació, toman el relato del libro de Lucas. Ahora, Lucas nos dice que Zacarías era sacerdote de la orden de Abías. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que en Primera de Crónicas, en el capítulo 24, del 1 al 19, desde el verso 1 hasta el 19, vemos que el rey David constituyó 24 órdenes sacerdotales para ministrar en el templo. De esas 24 órdenes, cada orden tenía su turno para ministrar en el templo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Primera de Crónicas 24, vamos a buscar Primera de Crónicas 24. En Primera de Crónicas 24, Primera de Crónicas 24, del 1 al 19, ahí se habla acerca de las 24 órdenes sacerdotales que David había constituido para ministrar en el templo. Sin embargo, cuando vamos al versículo 10 de Primera de Crónicas 24:10, dice, de cada orden, dice, la séptima a Cos, la octava a Abías. Noten que de las 24 órdenes que iban a ministrar en el santuario por turno, el turno de Abías era el octavo turno. Ahora, ¿cómo era que funcionaban estos turnos? Estos turnos comenzaban, el primer turno comenzaba en el primer mes del calendario judío. El primer mes del calendario judío era el mes de Nisan, de marzo a abril. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12, el versículo 2. El primer sábado del primer mes de Nisan entraba el primer turno. Y ellos tenían que estar una semana ministrando ahí en el santuario. Ellos, el turno al siguiente sábado, el turno que salía el sábado en la mañana, y el siguiente turno que le seguía entraba ese mismo sábado en la tarde. O sea, el turno saliente, cuando salía el sábado por la mañana, ofrecía el sacrificio matutino. Y el segundo turno o el siguiente turno que entraba ese mismo sábado en la tarde, ofreciendo el sacrificio de la tarde. Las 24 órdenes, cada turno era de sábado a sábado. Y eso vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes. Vamos a ver Segunda de Reyes 11:9. Segunda de Reyes 11:9. Venida la mañana, salió él. Segunda de Reyes 11:9. Dice, los centuriones pues hicieron todo como el sacerdote Jodiada les mandó, y cada uno de ellos tomó sus hombres, esto es, a los que habían de entrar el sábado. ¿Dónde iban a entrar el sábado?
al templo, a ministrar en el templo, de entrar el sábado y los que habían de salir el sábado. Vean que el mismo sábado salía un turno por la mañana, pero ese mismo sábado en la tarde entraba el otro turno. Entonces, el sacerdote Zacarías era de la orden de Abías, era el 8º turno. Significaba que en la 8ª semana, comenzando desde el mes de Nisan, que es el primer mes, el siguiente mes, en la 8ª semana, comenzaba el turno de Zacarías. Una semana tenía que estar en el templo. Quiero para ustedes mostrarle aquí lo que nos dice Flavio Josefo, el gran historiador judío, en su libro Antigüedades Judías. Él dice: David estableció 24 turnos, como bien dice la palabra de Dios, 16 de la casa de Eleazar y 8 de la casa de Itamar. 16 y 8, ¿cuántos son? 24. Recordemos que Eleazar e Itamar eran hijos de ¿quién? Eran hijos de Aarón, porque Aarón tuvo 4 hijos, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Y recordemos que Nadab y Abiú, ¿qué les pasó? Por ofrecer fuego extraño en el santuario de Dios. ¿Qué hizo Dios? De la presencia del Señor salió fuego y los consumió. Murieron delante de la presencia de Dios. Entonces a Aarón le quedó Eleazar e Itamar. Entonces, 16 de la casa de Eleazar y 8 de la casa de Itamar. Y entonces dice: ordenó que cada turno debía servir en el ministerio de Dios durante ¿cuántos días? 8 días. Eso lo corrobora. ¿Quién lo corrobora? Segunda de Reyes 11:9, que acabamos de leer. Y así fueron distribuidos los turnos en presencia de David y de Sadoc y Abiatar, sumos sacerdotes, y de todos los gobernadores. Y el turno que servía primero era anotado como el primero, y así sucesivamente hasta el turno 24. Y esta división ha permanecido hasta el día de hoy. 24 órdenes, 24 turnos que estableció el rey David. 16 de la casa de Itamar y 16 de la casa de Eleazar y 8 de la casa de Itamar. Debían de servir durante 8 días. Entraban un sábado y salían el siguiente sábado en la mañana. Y ese mismo sábado en la tarde entraba el siguiente turno. Entonces, teniendo esto en mente, cuando nosotros vamos a ir de nuevo a Lucas. Vamos a ir de nuevo a Lucas. Cuando nosotros vamos a Lucas, recordemos que a Zacarías, mientras que estaba ministrando en la presencia de Dios, él era de edad avanzada. Él, Zacarías y Elizabeth no tenían hijo. Se le apareció un ángel anunciándole de que iban a tener un hijo. ¿Quién era ese hijo? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios en el versículo 23, dice: y aconteció que cumpliéndose los días de su ministerio se fue a su casa. O sea, una vez que Zacarías terminó sus 8 días ministrando en el santuario, en el templo, él se fue a su casa. Y dice: y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth y se quedó por 5 meses. O sea, mi versión dice que se encubrió por 5 meses. Hay otras versiones que dicen que Elizabeth estuvo retenida ahí en su casa por 5 meses. Eso lo dice el versículo 24. Vamos ahora a ver aquí el calendario hebreo. Miren, el primer mes que está aquí arriba es el mes de Nisan. Es el mes de Nisan, el primer mes. Entonces, el turno del sacerdote Zacarías, que era el 8º turno, de acuerdo a Primera de Crónicas 24, versículo 10, era en la 8ª semana. O sea, la última semana del mes de... ¿Cuál mes?
el segundo mes, y ya la última semana caía en mayo. Caía en mayo. Recordemos que el primer mes es marzo-abril y el segundo mes es abril-mayo. La última semana de mayo, cuando él terminó de ministrar, Zacarías fue para su casa y entonces tuvo relaciones con su esposa. ¿En qué mes? En el mes de Sivan, en el tercer mes, que va de mayo a junio. Pero como este mes no se cuenta, porque fue en este mes donde ella concibió, empezamos a contar aquí a partir de 5 meses, porque dice el versículo 24 que cuánto tiempo ella estuvo en casa ahí, 5 meses. Entonces, contando a partir del cuarto mes, que es el mes de Tamuz, que es junio y julio, cuando empezamos a contar, contamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Llega al otoño del mes de octubre y noviembre. Pero vean lo que dice ahora el versículo 26. El versículo 26 dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, este era el quinto mes. Significa que el siguiente mes, noviembre y diciembre, que era el mes de la fiesta de Hanukkah o fiesta de las luces, fue el mes en que Gabriel fue a darle las buenas nuevas a María. Entonces, si a partir de aquí nosotros contamos 9 meses, vamos a contar 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los teólogos creen que Cristo nació en el sexto mes del calendario judío, entre agosto y septiembre. Hay algunos teólogos que lo adelantan un poquito y lo ponen en el séptimo mes, en el mes de septiembre y octubre, que es el mes donde se celebran las trompetas, el Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Hay teólogos que dicen de que Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, muchos teólogos que sacan del texto de Mateo, del relato de Mateo, contando en el relato, de acuerdo a Zacarías, que era de la orden de Abías, el octavo turno, y cuentan todo el tiempo que Elizabeth tuvo en casa, 5 meses, y que en el sexto mes el ángel Gabriel visitó a María. Entonces ellos entienden que Cristo nació entre el mes de agosto y de septiembre, el sexto mes, porque el séptimo mes en el calendario judío es septiembre-octubre. Ahora, lo más importante, mis queridos hermanos, de todo esto no es determinar qué día cayó o qué mes, la importancia del mes. Lo más importante es saber de que Dios cumplió su promesa de enviar al Salvador prometido, que iba a morir por la humanidad para salvar a la humanidad, aquellos que creyeran en Cristo Jesús. Jesús vino para traer salvación, Jesús vino a traer perdón, Jesús vino a traer sanidad, restauración, vida eterna. Jesús vino para poder ser el puente entre el hombre y Dios, porque recordemos que el pecado creó un abismo y una separación entre Dios y el hombre, y Cristo vino a ser el puente para que a través de Cristo podamos llegar al Padre. Pero Dios no nos ha dado la fecha ni el mes. O sea, sacando de acuerdo al libro de Lucas, se cree que fue en este mes, agosto, septiembre, no en diciembre. ¿Por qué no en diciembre? Porque diciembre, a partir de diciembre, es el mes de invierno. Y la palabra de Dios nos dice que en esas regiones habían pastores pastoreando. Y en invierno los pastores no salen, o sea, no sacan los animales a pastorear. Porque en Jerusalén
el invierno es muy helado y difícil de que alguien esté toda la noche con los animales afuera pastoreando. Por eso es que Cristo no nació en diciembre. Y entonces, ¿quién fue el originador de poner diciembre y principalmente el 25 de diciembre como el día en que Cristo nació? Tengo una nota aquí muy interesante que dice, ¿de dónde surge la fecha del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre? Y tengo una nota interesante que dice que surge de la tradición pagana, no de la tradición cristiana. Porque la Enciclopedia Católica de 1911, la edición de 1911, la Enciclopedia Católica reconoce que los apóstoles y los discípulos de Cristo, o sea, la iglesia primitiva, jamás celebró el nacimiento de Cristo. Es más, ellos en esa enciclopedia dicen que durante los 3 siglos siguientes, los discípulos de Cristo jamás celebraron el nacimiento de Cristo, porque no era costumbre de los judíos celebrar el nacimiento, sino la muerte de personas importantes. ¿Y qué fue lo que Cristo estableció para que se conmemorara hasta el día en que Él viniera? La cena del Señor. ¿Qué dijo Cristo? Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11? El versículo 26. Todas las veces que coma este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Aún la Enciclopedia Católica, la edición de 1911, reconoce que en los 3 primeros siglos los discípulos no celebraban Navidad. No la celebraban. Dice aquí, el 25 de diciembre fue oficialmente proclamado por los líderes de la iglesia en el año 350. ¿Fue proclamado qué? En el año por primera vez 350, como un sincretismo entre la religión del entonces Imperio Romano y la tradición del día festivo de la Saturnalia. La que se observaba cerca del solsticio de invierno, que era una de las muchas tradiciones, escuchen bien, eran una de las muchas tradiciones paganas heredadas del sacerdocio babilónico. Y hermano, cuando yo busqué esta nota no proviene de un cristiano, proviene, mis queridos hermanos, de un historiador secular. Y noten cómo este historiador secular, que él estaba estudiando el origen del 25 de diciembre y la Navidad, él bien claro ahora dice aquí que esto fue heredado de las muchas tradiciones paganas heredadas del sacerdocio babilónico. Vuelvo y repito, la nota que yo tengo aquí, que yo la extraje acerca del origen del 25 de diciembre, el escritor no es cristiano. El historiador no es cristiano, es un hombre secular, que es historiador de una universidad prestigiosísima. Sigue diciendo, el Papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de diciembre. ¿Quién fue? ¿El Papa quién? Julio I. Lo cual fue decretado por el Papa Liberio en el 354 después de Cristo. La primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha
es en Constantinopla, data del 379 después de Cristo, bajo Gregorio Nacianceno. Mi pregunta es, si esta fiesta de Navidad fue inventada por la Iglesia Católica y que es un sincretismo de las muchas fiestas paganas heredadas del sacerdocio babilónico, ¿qué hace entonces la Iglesia, los profesos seguidores de Cristo, celebrando una fiesta que instituyó la gran ramera de Apocalipsis 17? Que el versículo 5 dice que es la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones que se cometen en la tierra. Y noten que en muchas de estas fiestas paganas se celebraba o se le daba honor a un falso salvador cuyo relato, mis queridos hermanos, es parecido al relato del nacimiento de Cristo. Miren lo que dice esta cita. Edward Carpenter, Las creencias paganas y cristianas, página 21 a la 23. Miren lo que dice él. Habían 11 dioses de 7 países cuyos nacimientos ocurrieron en o cerca del día de la Navidad. Dicho sea de paso, él no es adventista. Dice, nacieron de una virgen. ¿De dónde nació Cristo? Sin embargo, estos dioses paganos, ¿de dónde nacieron? De una virgen. ¿De dónde nació Cristo, que es el verdadero Dios y Salvador? De una virgen. En una cueva. Y vivieron una vida de duros trabajos en favor de la humanidad. Fueron llamados luminares, sanadores, mediadores y salvadores. Se pensaba que habían sido vencidos por los poderes de las tinieblas, que bajaron a los infiernos para luego resucitar, y que fueron los pioneros de la humanidad para alcanzar el cielo. ¿No tiene esto parecido con lo que le sucedió a Cristo? Estos supuestos salvadores tuvieron duras penas de trabajo, pero fueron sanadores, mediadores, salvadores, luminares. Aportaron grandes enseñanzas, filosofía. Murieron, descendieron al infierno. ¿Sabe que a veces cuando usted habla con evangélicos, hay evangélicos que creen que cuando Cristo murió, esos 3 días que estuvo en la tumba, dice de que Cristo fue al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados en el infierno? Eso lo dicen los evangélicos. ¿Y de dónde sacaron eso los evangélicos? Del paganismo aquí. Dice que bajaron a los infiernos para luego resucitar y que fueron los pioneros de la humanidad para alcanzar el cielo. Krishna, el dios de la India, es un paralelo sobresaliente respecto a la vida de Cristo. La idea de que Dios sacrificara a su Hijo por la humanidad se remonta a las religiones más antiguas y se manifiesta en sus ritos. Entonces, cuando llega diciembre, ¿qué estamos celebrando? ¿Estamos celebrando a Cristo? ¿A quiénes estamos celebrando realmente? A todos estos dioses paganos. Que la Iglesia Católica, con todas estas fiestas paganas, ¿qué hizo? Las cristianizó. Y el 25 de diciembre, como era el natalicio del sol invicto en el Imperio Romano, ¿qué dijo la Iglesia Católica? Ah, Cristo es el sol de justicia. Entonces, el 25 de diciembre vamos a celebrar a Cristo, el sol de justicia. Cuando realmente, ¿a quién estaban celebrando? Al sol. Y la palabra de Dios, Dios prohíbe la adoración pagana, la adoración falsa a otras imágenes, inclusive hasta las cosas celestiales, el sol, la luna.
Y hay muchos que dicen, pero pastor, la hermana White en el libro El Hogar Cristiano, en la página 77, ahí habla de la Navidad. Yo te voy a decir algo, mi querido hermano. Miren, tristemente, el gran error que ha cometido el patrimonio White, ¿ustedes saben qué cosa es? Que cuando ellos sacan un libro nuevo del Ellen G. White, ellos recortan citas, y empiezan a pegarla, la hacen un capítulo, y entonces hacen decir a la hermana White lo que ella nunca tuvo la intención de decir. Porque si usted va al capítulo 77 del libro, mis queridos hermanos, El Hogar Cristiano, cada cita que usted lee, al final de la cita tiene un numerito. Y cada numerito es una referencia a la revista de la Review and Herald. O sea, el capítulo 77 del libro de la Navidad no son más que diferentes citas de diferentes artículos de la Review and Herald que la hermana White escribió entre los años 75 y los años 1884, entre 1875 y 1874. Entre 1875 y 1884, en esos 9 años, ella escribió en la revista Review and Herald en varias ocasiones artículos extensos, columnas completas de la Navidad. ¿Y qué hizo el patrimonio White? Vamos a recortar aquí de este artículo, este pedacito. Vamos aquí a coger este otro pedacito. Vamos a coger aquí, vamos a coger allá. Vamos a ordenarlo. Y cuando usted lee el capítulo de la Navidad, usted dice, la hermana White está a favor de que celebremos en diciembre la Navidad, principalmente el 25 de diciembre. Pero cuando usted lee esos artículos originales completos, le va a dar otra idea. Y usted dirá, pero pastor, ¿usted cree? Sí, vamos a verlo en un momento para que ustedes vean. Y entonces todo el mundo, cuando llega Navidad, hay gente que dice, no, porque la hermana White aconseja que en Navidad no hagamos despilfarro. Hermano, la hermana White no en diciembre que se celebraba Navidad. La hermana White en muchas ocasiones fuera de diciembre, ella habló en contra del despilfarro. Porque uno no solamente puede despilfarrar en diciembre, uno puede despilfarrar en cualquier época del año, en cualquier mes del año. Oh, pero la hermana White dice que en Navidad debemos de celebrarlo en favor de los desamparados. O sea, cuando llega diciembre yo me voy a ocupar de los desamparados. Y ven acá, ¿y qué pasa con los 11 meses restantes? Porque el ocuparme de los desamparados, yo no tengo que esperar hasta diciembre. El ocuparme de los desamparados es una tarea evangelística que yo debo de hacerlo los 365 días al año y no esperar, mis queridos hermanos, hasta diciembre. Y yo en Facebook yo vi a alguien que posteó, alguien que lo tengo de amigo pastor, que dijo, no voy a decir nombres, dijo, me encantó como el pastor tal celebró la Navidad. En diciembre hizo una caldera de sopa y salió por ahí repartiéndole a los mendigos. O sea, entonces ese pastor esperó hasta diciembre para repartir una caldera de sopa. Y los otros 11 meses, ¿qué? Se mueren de hambre esos mendigos, ¿no? ¿Cuánta idea distorsionada, mis queridos hermanos, nosotros no tenemos? O sea, nosotros tenemos porque no hemos comprendido o no sabemos entender lo que la hermana White escribió. Y nosotros muchas veces distorsionamos sus escritos gracias a que los fideicomisarios toman pasajes de aquí, pasajes de allá, los ordenan en un capítulo como ellos quieren, y entonces dan a entender cosas que la hermana White nunca tuvo la intención de decir. Porque, hermanos, yo les voy a decir una cosa, y ahora les voy a poner esta diapositiva que pasé. ¿Ustedes creen que la hermana White estuvo a favor de que en Navidad, y ahora yo voy a decir en diciembre, cuando yo abría mi Facebook todos los días en diciembre, miembros de iglesias y pastores
Claro, no de la Iglesia Adventista Libre. De la otra conferencia, cuando llegaba diciembre, el 25 de diciembre, se ponían este gorrito. Pregunto, ¿la hermana Guay habla de ponernos este gorrito? ¿Jesucristo se puso un gorro así cuando Él nació? Esto no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. ¿De dónde surge este gorro? ¿De Papá Noé? ¿De Santa Claus? ¿Qué tiene que ver Cristo con Santa Claus? Pregunto, ¿la hermana White mandó a poner este tipo de árbol de Navidad? Porque cuando usted lee el artículo completo, no ese pedacito, el artículo completo en línea de la Review and Herald, lo que ella escribió del árbol, ella dijo un árbol natural, no artificial. Y ella nunca mandó a que el árbol lo decoraran, poniéndole estrella en la punta, poniendo bolas, flores y toda clase de accesorios. Ella nunca mandó eso. Ella dijo, pongan un árbol natural y que las personas en ese pino, en ese árbol natural, no ficticio, las personas depositen sus ofrendas para pagar las deudas de las casas de culto de Oakland. Ella lo puso, el árbol, permitió que se pusiera el árbol con un propósito, para recoger ofrendas. Fue una iniciativa que ella tuvo. Hoy, si nosotros vamos a tener una iniciativa misionera, nosotros no necesitamos poner un árbol aquí enfrente para que la gente deposite sus ofrendas. No. Les presento el plan a ustedes y cuando llegue la hora de recoger las ofrendas, hermano, si usted va, por ejemplo, a poner en su ofrenda que va destinada a construir una casa culto, ponga en el sobre la cantidad y ponga al lado casa culto, para que el tesorero cuando recoge el sobre sepa que hay una cantidad que es de diezmo, otra cantidad que es de ofrenda y otra cantidad de ofrenda que es destinada para casa culto. Yo no necesito poner un pino aquí. Sin embargo, la sierva de Dios lo permitió, pero dijo, pongan dinero, o sea, que las personas depositaran su ofrenda para pagar las casas culto que estaban endeudadas. Lean el artículo en línea, que es muy interesante. Pero la hermana White nunca aprobó este árbol ficticio y yo he visto iglesias que ponen hasta 3 árboles de Navidad. Y ponen debajo de los árboles los regalos. Pregunto, hay gente que dice, ay, pero Cristo recibió regalos. Sí, pero Cristo no se los pusieron debajo de un árbol. Los sabios del oriente vinieron y se los pusieron delante de él, no debajo de un árbol. Estos regalos debajo de un árbol, cuando llega el 25 de diciembre, mis queridos hermanos, todo el mundo está loco por abrir los regalos. ¿Saben por qué? Por la tradición de Santa Claus. Y la historia que el niño el día anterior, el día 24, se acuesta a dormir y por la mañana se levanta en pijama a ver qué fue lo que Santa Claus le dejó ahí en el arbolito. Por eso es que el día 25, a través de Facebook, yo vi muchísimos adventistas el día 25 de pijama por la tarde. Pregunto, ¿Cristo estaba en pijama o Cristo estaba en pañales? Porque la palabra de Dios me dice que cuando vinieron los sabios encontraron al niño en pijama, envuelto en pañales. Cuando llega Navidad, ¿sabe que yo estuve investigando? Porque yo decía, ¿por qué la gente cuelga botas? ¿Por qué la gente? Y esto no son botas, estos son medias. Y algunos le dicen calcetines. Nosotros en Cuba le decimos medias, las medias que uno se pone con los zapatos. Medias. Y yo busqué el origen de esto. Y esto, cuando yo busqué la historia, no tiene que ver nada con el nacimiento de Cristo. Busquen la historia de las medias de Navidad. Busquen la historia que yo lo busqué, que las personas en las puertas ponen como un aro de flores, que son muérdagos. Busquen la historia de los muérdagos. Es más, hay personas que inconscientemente dicen, escuchen bien, que inconscientemente dicen, ahora para las Navidades, ¿no dicen así en plural? Bueno, para las Navidades, si la palabra Navidad
proviene del latín nativita, que significa nacimiento. Cuando tú dices navidades, significa que entonces hay varios nacimientos. Porque si tú adoras a Cristo, que según tú nació el 25 de diciembre, tú dices, ahora para Navidad, señalando una sola persona. Pero cuando muchas veces tú dices, no, porque ahora para las fiestas de Navidades, significa que entonces hay varios que están naciendo en diciembre. Y precisamente el pasaje que pusimos anterior de Edward Campbell, que decía que en el mes de diciembre al menos nacían ¿cuánto? Varios dioses paganos. Entonces, de una manera inconsciente, las personas cuando llega diciembre no están adorando a Cristo, aunque mencionen el nombre de Cristo, están adorando ¿qué? Deidades paganas. Por eso es que el título de mi presentación es: os ha nacido un Salvador, y el subtítulo dice un falso Mesías, porque están adorando a un falso Salvador que no nació en diciembre, que no necesita que decoren las casas con media, que no necesitan que se pongan gorro puntiagudo, que no necesitan de que pongan árboles de Navidad, ni muérdago, ni campanitas por donde quiera, por toda la casa. Pregunto, ¿puede salir algo bueno de la gran ramera? Porque Apocalipsis 17:5 dice que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la madre de las rameras y de todas, ¿qué? Abominaciones. Y cuando usted va a Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que nosotros estudiamos Ezequiel 9, y habíamos hablado que la sierva del Señor dice que eso se va a cumplir literalmente en la iglesia adventista. ¿Por qué Dios va a destruir a su pueblo, a aquellos que no estén sellados? En Ezequiel capítulo 9, que dice en versículo 4, que le dice al ángel: pon un sello en la frente a aquellos que gimen y claman, y a los verdugos les dicen: pasen por en medio de la ciudad y maten a jóvenes, a niños y a ancianos y a viejos, aquellos que no tienen el sello. Pero el versículo 4, ¿por qué Dios va a castigar? Porque en Jerusalén, ¿qué se comete? Abominaciones. Y la gran ramera de Apocalipsis 17:5, que es lo que tiene en su frente, un nombre: la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones. Entonces, cuando nosotros comparamos lo que dice Ezequiel 9, el comentario que hace la sierva de Dios, ahí de Ezequiel 9, refiriéndose a la iglesia adventista, significa que el profeso pueblo de Dios que levantó en 1844 participa de las abominaciones que creó la gran ramera. Navidad, Semana Santa. ¿En qué parte de la Biblia me habla de una Semana Santa? ¿En qué parte de la Biblia? En ninguna. ¿De qué me habla la Biblia? Día santo. Un día santo. ¿Y cuál es ese día santo? Sábado. Sábado. La Biblia jamás y nunca me habla de Semana Santa. Entonces, ¿de dónde los adventistas sacaron el término de Semana Santa? De las tradiciones de la iglesia. ¿De dónde viene la Semana Santa? Díganlo sin miedo. De la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Te das cuenta? Vamos a ver ahora un par de citas de los pioneros adventistas. La hermana White escribió los artículos de la Review Herald entre los años 1875 hasta 1884, durante esos 9 años. Vamos a ver qué escribieron los pioneros adventistas después de esa fecha en adelante. Él es Joseph Waggoner, muy amigo de la hermana White. Recordemos que Joseph Waggoner y Alonzo Treviere John fueron los dos pastores que presentaron el mensaje de la justificación por la fe. Que la hermana White los apoyó, porque ella dijo que era un mensaje traído del cielo,
que Dios envió a la iglesia, pero que la iglesia lo rechazó en el Congreso de Minneapolis de 1888. Miren lo que escribió el doctor Waggoner en la revista Señales de los Tiempos, 9 de marzo de 1888, página 150, párrafo 24. No tenemos idea que el 25 de diciembre es el nacimiento de nuestro Salvador. Pero eso de Navidad es puramente un festival, ¿cómo? Papista. Y creemos que cuanto antes los protestantes dejen de adoptar las costumbres papales, más sabios y mejores serán. Mis queridos hermanos, es imposible de que la hermana White haya dicho celebren Navidad y que los pioneros adventistas, el consenso general, diga no celebren Navidad. O sea, no es posible que la iglesia se dividió, la gente siguiendo el linaje de White de que celebren Navidad y la otra mitad de la iglesia adventista siguiendo a los pioneros adventistas no vamos a celebrar Navidad. Eso jamás ocurrió. Significa que nosotros estamos interpretando mal el capítulo 77 del libro Hogar Cristiano que se llama la Navidad. Y si nosotros no leemos los artículos completos, no la cita que sale, no, el artículo, los diferentes artículos completos que ella escribió, nunca vamos a poder entender bien qué fue lo que ella quiso decir. Porque noten que el doctor Waggoner dice, y creemos que cuanto antes los protestantes, si la iglesia adventista hubiese estado celebrando Navidad, él hubiese dicho, y creemos que cuanto antes los adventistas dejen de adoptar las costumbres. Sin embargo, él menciona a los protestantes. ¿Por qué a los protestantes? Porque no la iglesia adventista, las otras iglesias protestantes estaban celebrando Navidad. La iglesia adventista no estaba celebrando Navidad, porque si la iglesia adventista hubiese estado celebrando Navidad, él, en vez de poner los protestantes a la primera iglesia que el doctor Waggoner hubiese reprendido, hubiese sido a la iglesia adventista, hubiese puesto, y creemos que cuanto antes los adventistas dejen de adoptar las costumbres papales, más sabios y mejores serán. Pero él habla de los protestantes, no menciona a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista no celebraba la Navidad. No celebra esa Navidad que hoy vemos con gorro, con árboles y con todo accesorio que la gente decora en la casa y luces en los arbolitos, que la hermana White jamás y nunca mandó eso. Seguimos. Dice el doctor Waggoner, esto es un libro, estamos hablando de 1888, esto es un libro que se llama Los Padres de la Iglesia Católica, publicado en 1888, en la página 302, párrafo 2, dice: el culto a Mitra incluso ejerció su influencia sobre la fijación de la fiesta cristiana Navidad en diciembre. Así como el nuevo nacimiento del Dios Sol se celebró a finales de diciembre, así también en Cristo se adoraba el nuevo sol en el campo de ¿lo qué? De la vida espiritual. Estamos por 1888. Miren, esto es otro libro del doctor Waggoner que se llama Domingo, el origen de su observancia en la iglesia cristiana, publicada ¿cuándo? Dice ahí 1891, o sea, pasamos de 1888 ahora a 1891. Página 73, párrafo 3 dice: la ficción de que la Navidad es el cumpleaños de Cristo fue inventada por la iglesia con el fin de ocultar el hecho de que debido a su inicua conformidad con el paganismo, estaban celebrando la fiesta del nacimiento del dios pagano del sol. Yo pongo, les voy a decir algo, estos son citas que yo pongo, pero estos son columnas completas, son párrafos más extensos que no quise ponerlo aquí para no alargar el tema. Pero estos libros, si ustedes los compran, por supuesto están en inglés, pueden leer todo lo que ellos escribieron de la Navidad. Artículos extensos en el libro y en el siguiente libro anterior. Waggoner, ¿hacia dónde nos movemos ahora? Dice, La Verdad Presente, ese era el periódico, Señales de los Tiempos. Y La Verdad Presente y la Review and Herald eran los periódicos oficiales de la iglesia adventista que salían, creo que cada 2 meses, me parece, o una vez al mes, y después creo que lo cambiaron dos veces, o sea, una vez cada 2 meses.
Mire ahora lo que escribió el 27 de julio de 1893. Entonces pasamos de 1888 a 1891 y entonces ahora 1893. Página 264, la revista La Verdad Presente. Esta revista la leían todos los adventistas. O sea, los adventistas que supieran inglés. Al igual que Señales de los Tiempos, al igual que la Review and Herald, al igual que los dos libros que el doctor Waggoner escribió. Los padres de la iglesia y el domingo, su origen y observancia en la iglesia. Estamos hablando de publicaciones que los adventistas leían, los que sabían inglés. Dice, Navidad en el solsticio de invierno celebraron en la Roma pagana la fiesta Saturno, el dios del sol o Baal de los babilonios. Esta fiesta, según lo regulado por Calígula, Calígula era un emperador romano, duró 5 días, se dieron rienda suelta al embriaguez y al jolgorio. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver qué dice Alonzo Trevier Jones. 1888, 1891, 1893 y ahora ¿a qué año vamos? 24 de diciembre de 1896. Alonzo Trevier Jones en la revista The American Sentinel. Esta revista era la revista oficial de libertad religiosa que publicaba la iglesia adventista, cuyo presidente era el pastor Alonzo Trevier Jones. Él era presidente y editor de esta revista de libertad religiosa. Miren lo que escribió el pastor Alonzo Trevier Jones. El clero de mente perversa sancionó fácilmente la práctica y alivió todas las dudas con la seguridad de que la fiesta que se había celebrado anteriormente como el nacimiento del sol real era un tipo de la fiesta del nacimiento de Cristo, el sol de justicia. Y así se estableció la fiesta de la iglesia de Navidad. Estamos hablando de artículos de diferentes años que escribieron los pioneros adventistas. Miren lo que vuelve a decir ahora Joseph Waggoner. La cita anterior era 1896, vamos ahora a 1898. La Verdad Presente, página 3, párrafo 10, dice: el Festival de la Navidad fue probablemente la transformación o regeneración cristiana de una serie de festivales paganos afines, las Saturnalías, Sigiliaris, Juvenalías y Brumalías, que se celebraban en Roma en el mes de diciembre en conmemoración de la Edad de Oro, de la libertad y la igualdad universales, y en honor del sol invicto, y que eran grandes fiesta. Y esto Waggoner lo sacó del libro Historia de la Iglesia, volumen 1, sección 77. Y esto fue en 1898. Vamos ahora a 1901. Stephen Haskell escribió el libro La Historia de Daniel el Profeta. La primera edición fue en 1901. Miren lo que escribió Stephen Haskell. Las naciones y los pueblos de hoy, inconscientes de su origen, esta cita me encanta, están perpetuando las costumbres religiosas de Babilonia. Cuando celebran la Navidad, es en conmemoración de los dioses paganos babilonios que comen huevos en Pascuas e incluso las alcaparras salvajes de Halloween. Dice ahora él que cuando uno celebra Navidad y celebra todas estas cosas como Pascua, los huevos de Pascua, cuando viene la Pascua, que ponen a los niños a recoger los huevos de Pascua y todo eso, dice, repiten los misterios de Babilonia. Dice, la raíz no fue destruida. Sus principios religiosos han surgido de nuevo en cada generación. Entonces, cuando celebramos Navidad, ¿qué estamos repitiendo? Los misterios de Babilonia. Los misterios de Babilonia. Y ahora le voy a presentar la última cita, que para mí todas las citas son importantes. Esta va a 1901. John Wesley Mann. John Wesley Mann fue cofundador de la Iglesia Adventista Libre junto con el pastor Louis Charles Schiff, que fue el fundador original del movimiento de Iglesias Adventistas Libres. Este periódico, Advent Banner, era el periódico principal y original de la Iglesia Adventista Libre. Advent Banner. Miren lo que él escribió en diciembre de 1920, volumen 1, número 2.
acerca de la Navidad. Eso era para que todos los nuevos conversos que entraran a la Iglesia Adventista Libre se dieran cuenta que la Iglesia Adventista Libre no celebra Navidad. Y miren lo que escribió el pastor John W. Mann, cofundador de la Iglesia Adventista Libre. Navidad es un hijo ilegítimo, nacido de padres equivocados. Tiene su origen mucho antes de la era cristiana y era una fiesta celebrada entre los paganos en esa precisa época del año en honor al nacimiento del hijo de Babilonia, reina del cielo. En Egipto, el hijo de Isis, el título egipcio para la reina del cielo, nació en este mismo momento, aproximadamente en la época del solsticio de invierno. ¿De dónde John Wesley Mann sacó eso? De los pioneros adventistas que no celebraban Navidad. Sigue diciendo, el mismo nombre con el que conocemos como la Navidad entre nosotros, el día de Yule. ¿Sabe que yo estuve buscando esta fiesta de Yule? Y esta fiesta lo celebraban las tribus germanas, los anglosajones, las tribus germanas, en el mes de diciembre. Noten toda la mezcla de paganismo y de fiestas de diferentes naciones paganas se celebraban en Roma, porque Roma no tenía una religión oficial. Roma era una mezcla de todas las religiones, de todas las naciones que ellos iban conquistando. Ellos tomaban esos dioses y lo incorporaban a su panteón pagano. Y dice él, Navidad entre nosotros el día de Yule. Yule es el nombre caldeo para un niño. Y como el 25 de diciembre era llamado por los anglosajones Yule Day o Día del Niño, y la noche que lo precedía, Noche de la Madre. ¿Por qué se celebra Nochebuena el 24 de diciembre? Porque hubo un hermano que me escribió y me dijo, pastor, pero no es malo que el 24 de diciembre yo haga una comida con mi familia. Así me dijo. Porque en los ritos paganos, el 25 de diciembre, que era el Natalis Solis Invictus, días antes, se celebraban las fiestas con comida, bebida y todo eso, esperando el 25 de diciembre. Mis queridos hermanos, cuando nosotros celebramos Navidad, estamos celebrando el ciclo macabro de la reencarnación, porque cada diciembre que llega y la gente dice Feliz Navidad o Merry Christmas, mis queridos hermanos, Cristo Jesús nació una sola vez. ¿Cuántas veces ustedes creen que Cristo Jesús nació? Una sola vez. Entonces, cuando cada mes de diciembre, cada año que pasa, ellos me dicen, usted dice Feliz Navidad. Navidad significa nacimiento. Cristo nació una sola vez. Todos nosotros nacemos una sola vez. Pasamos por la niñez, la juventud, somos adultos, llegamos a la vejez y morimos. Ese es el ciclo de la vida. Cristo Jesús no nace cada año. Entonces, cada vez que llega el mes de diciembre decimos Feliz Navidad, ese es el ciclo macabro de la falsa doctrina espiritista de la reencarnación. Porque cuando cada año usted celebra, supongamos que usted está celebrando a Cristo el 25 de diciembre y dice Feliz Navidad, significa que si Cristo nació, Cristo tuvo que morir para entonces después el siguiente 25 de diciembre del siguiente año vuelva a nacer. ¿Y eso qué cosa es? Nacimiento, muerte, reencarnación. Nacimiento, muerte es un ciclo macabro, espiritista. Porque cuando usted se muere, usted no vuelve a nacer. Cuando usted se muere y usted muere en Cristo Jesús, usted está esperando ahí, dormidito en el polvo de la tierra hasta la venida de Cristo Jesús. Usted no nace el siguiente año. Nosotros los cristianos no creemos en la reencarnación. Es más, cuando llega el día de la fecha en que usted nació, ¿cómo le dicen a usted? ¿Le dicen Feliz Navidad o le dicen Feliz Cumpleaños? Feliz cumpleaños. ¿Y por qué no le dicen Feliz Navidad? Porque, por ejemplo, yo nací el 20 de agosto de 1978. Cada vez que llega el 20 de agosto, a mí las personas me dicen felicidades, a mí nadie me dice Feliz Navidad. ¿Saben por qué no me dicen Feliz Navidad?
porque yo nací una sola vez, el 20 de agosto de 1978. No tengo fecha fija para morirme, si es que el Señor permite que yo me muera o quede vivo hasta su venida. Pero todo el mundo le decimos feliz cumpleaños, a nadie se le dice feliz Navidad. Y cada año que usted celebra Navidad, usted está celebrando la conmemoración de todos esos dioses paganos y está apoyando el espiritismo, la doctrina macabra de la reencarnación. Mis queridos hermanos, termino diciendo esto. Cuando vamos al Apocalipsis capítulo 14, en los primeros 5 versículos, ahí se hablan de los 144,000. Vamos a ir a Apocalipsis 14 para concluir con nuestro tema. Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14. Dice el versículo 4, y estos son los que no fueron contaminados con mujeres. Porque, ¿qué son? Vírgenes. Entonces, si usted quiere formar parte de los 144,000, usted no puede estar contaminado con las falsas enseñanzas. Y recordemos que mujer en profecía, ¿qué representa? Iglesia. Usted no puede estar contaminado con las falsas enseñanzas de otras iglesias, y mucho menos con la falsa enseñanza de Babilonia, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones que se cometen en la tierra. Usted no puede estar bebiendo del vino de Babilonia, porque aquellos que van a componer el grupo de los 144,000 siguen al Cordero, y el Cordero es la verdad, y la verdad se encuentra en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios no hay nada que me diga a mí que yo observe el nacimiento de Cristo en un mes en que Cristo no nació y que fue instituida por la iglesia que es enemiga de Dios y que es el trono de Satanás, que es la ramera, Babilonia, la madre de todas las rameras, la iglesia católica, apostólica, romana. Por eso es que el versículo 5 dice, en su boca no fue hallado engaño. Los verdaderos hijos de Dios no defienden las fiestas paganas, ni mucho menos las fiestas establecidas por el imperio romano, por Babilonia. Los hijos de Dios defienden la palabra de Dios, así dice Jehová. Amén. Si no lo dice Jehová, no lo creo. Pero eso es lo que nosotros debemos de defender. Así dice Jehová. Y la sierva de Dios bien claro, y no solamente la palabra de Dios lo dice, pero también la sierva de Dios bien claro nos dice, apártense de las costumbres y las prácticas ¿de qué? De este mundo. Y yo creo que es hora de que nosotros pensemos bien en serio. Porque los 144,000 dice que tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Y dice que no se contaminaron, no se dejaron engañar por palabrería de ningún predicador, ni misionero, ni laico, ni pastor. No. ¿Y por qué no se dejaron engañar? Porque estudian la palabra de Dios. Si no lo dice aquí, yo no como cuento. A mí no me vengas con cuentos. Biblia, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y permite el Señor, mis queridos hermanos, de que nosotros sigamos fieles al Señor. De que nosotros no sigamos la corriente del mundo. Porque hoy nosotros seguimos la corriente de muchos que celebran Navidad, siguen la corriente del mundo. Si el mundo va para allá, yo voy con el mundo. No, es hora de que nosotros nademos en contra de la corriente. Si el mundo va para allá, para la derecha, yo voy para la izquierda. Si el mundo va para la izquierda, yo voy para la derecha. Pero yo no tengo por qué estar ligado a las
prácticas abominables que Dios aborrece, que para el mundo es fascinante, maravilloso. Alguien me dijo, ay pastor, pero para mí Navidad es maravilloso porque es un tiempo en que yo estoy con mi familia. Yo puedo estar con mi familia cualquier otro mes que no precisamente tenga que ser. O sea, usted espera Navidad estar con su familia, entonces los 11 meses usted no está con su familia, no se reúne con su familia, usted no sabe nada de su familia. Mis queridos hermanos, los que vayan a entrar al reino de los cielos van a tener que hacer muchas decisiones difíciles. Decisiones que quizás van a tener hasta problemas con sus propias familias, con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Pero la palabra de Dios dice, que el que quiera vivir piamente padecerá ¿qué cosa? Persecución por causa del nombre de Jesucristo y de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Puestos todos en pie, vamos a concluir cantando el himno final.